Nacional de Salud. Entonces, como lo que es síntesis. Grandes rasgos que podemos entender como solo el concepto de síntesis es la unión o sacar una conclusión, pero en medicina y en este caso en cirugía, síntesis nos vamos a referir a la unión, al afrontamiento de dos bordes, ya sea provocado por una herida accidental o ya sea por la diálisis, ¿no? Producto de una incisión que hayamos hecho. Entonces la síntesis lo que va a hacer es tratar de reparar este tipo de soluciones de continuidad, tratar de afrontar y dar otra vez la funcionalidad, devolver la funcionalidad al tejido que ha sido de esta manera afectado. ¿Cómo vamos a conseguir ahora esta síntesis? ¿Cómo vamos a hacer? En realidad vamos a conseguirlo mediante la sutura, ¿ya? Y vamos a utilizar para esto pues lo que tenemos, portas, hilos y todo. Un poquito de historia, no es nada malo. Ya desde antes, miren, desde el papiro de Smith, ya se usaban, ¿no? Ya describen el uso de telas adhesivas, reforzadas con algún tipo de suturas, cerdas o hilos o pelos de animales para llegar a lo que es unir estos bordes, ¿no? En Arabia ya había un cirujano famoso que usaba las cuerdas de alpa que estaban elaboradas en su momento de intestino de animales, y entonces él separaba las soluciones de continuidad, abdómenes seccionados, como describe el libro, usando este tipo de material, por ejemplo, las cuerdas de arpas y otros. En África, y tal vez hasta ahora, ¿no? En África se describe, ¿no?, que se usaban, digamos, la mordedura de ciertas hormigas como para provocar la sutura. Estimulaban a que muerdan los dos bordes y una vez mordido lo que provocaban era decapitar a las hormigas, ¿no? Luego en su ruta, que es la India, un cirujano hindú también empezó a usar hilos de algodón, fibras de cuero, tiras de crin de caballo. ¿Saben lo que es el crin? ¿Crin de caballo? Crin es la melena del cuello que tienen los caballos, ¿no? Esa melena, esa cabellera que tienen, eso se refiere al crin, ¿no? Entonces también usaban tendones de animales. Si nos damos cuenta en esta imagen, debe ser que hasta actualmente lo siguen usando este tipo de, digamos, de sutura o de método para aproximar la piel, porque en esta imagen podemos ver que es una tela jean, ¿no? Pero siguen utilizando, y antes obviamente no había ese material. Y actualmente dicen como, antes usaban, pero esta foto me parece hasta actual, ¿no? Siguen usando en algunas partes, ¿no?, de África. ¿Qué hormigas son? De la especie Doribus rigodoides, ¿no? Unas 60 hormigas, unas 60 especies que habitan en África. También describen en Sudamérica o en América, pero no se ha encontrado como tal una descripción de qué especies en nuestra región. ¿Para qué tenemos que saber suturar? Como médicos, ya sea que ustedes vayan al área quirúrgica, clínica, decidan hacer otro tipo de maestrías, por ejemplo, especialidades, todos tenemos que conocer cuáles son la utilidad que tiene la sutura. En este caso, vamos a proteger primero las heridas, que una herida abierta por más de 4 horas ya se denomina contaminada. Entonces tenemos que saber en qué momento suturarlas. ¿Qué vamos a provocar con esto? Proteger la herida de agresiones o contaminantes externos. Al aproximar los bordes vamos a favorecer la revitalización y también vamos a mejorar lo que es la secuela de este corte, de esta sutura, va a ser la cicatriz. Si no hacemos una buena limpieza, si no suturamos en su debido momento y no usamos un hilo adecuado, la secuela, ¿qué va a ser? Una cicatriz. Y dependiendo del paciente puede ser una cicatriz hipertrófica. De hecho conocemos muchos que tienen una cicatriz hipertrófica en alguna parte del cuerpo, ¿no?, como un cordón está. Pero algunos que dependiendo del hilo, del momento, de la antisepsia
la cicatriz que tiene. Entonces, mucho depende de qué momento vamos a actuar, del hilo que vamos a usar, de todo lo que. Como instrumental de síntesis lo podemos dividir en dos. Primero los activos y los pasivos. Los activos, ¿cuáles van a ser? Básicamente dos, ¿no? Que son el porta y la aguja. La aguja y el hilo. Básicamente son dos activos. Portagujas y la aguja de sutura. Dentro de los pasivos vamos a tener el resto de materiales que nos van a colaborar. Por ejemplo, los separadores nos van a mostrar las capas más profundas. Si es que es una herida muy profunda, vamos a llegar a usar separadores de Farabeo, hay separadores en galita, que son los Bachmann, todo aquello. Las pinzas Alice para sujetar los tejidos, traccionarlos y suturar, aproximar los bordes por planos en este caso. Tijeras Mayo, podemos tener la Mayo curva y la Mayo recta. La Mayo recta es para cortar los materiales, ¿no? Para cortar el hilo, para cortar el drenaje, para cortar la gasa o mallas protésicas, digamos. Y la Mayo curva nos va a servir para cortar el tejido, para regularizar el borde, para quitar, desbridar el material que está necrosado o infectado. Luego tenemos las pinzas mosquitos y también las pinzas Keys, ¿no? Que nos sirven, nos pueden servir para traccionar también, pero también para hacer hemostasia, ¿no? Entonces hemos estado también practicando cuáles son las formas de hacer hemostasia también. Ahora, tenemos dos puntos en el material de sutura. No es nomás tener la herida enfrente y empezar a suturar, ¿no? Tenemos que tener cuidado primero con el tiempo, como hemos dicho, es muy antigua, entonces hay que ver esa herida y anticipar al paciente. Ya ha pasado más de 12 horas, ayer te has cortado, y a la probabilidad de infección de esa herida pues es muy alta, ¿no? Muy alta, porque pues pueden decirle, me ha suturado y se ha infectado lo que me ha suturado, ¿no? Entonces, más bien, si es mucho tiempo, más de 4 horas, 6 horas, 12 horas, la probabilidad de que tu herida se infecte es muy alta. A pesar de la buena antisepsia que hagamos, a pesar del buen hilo y la metodología, el método de sutura que hagamos, la probabilidad de infección es muy alta. Entonces, ¿qué vamos a hacer en una sutura cuando estemos delante de una herida? ¿Qué necesitamos? Un equipo básico, ¿no? Solución fisiológica, tenemos que lavar bien. Tenemos la povidona ayudada como antiséptico, gasas, guantes estériles, el campo fenestrado estéril. ¿Cuál será la utilidad del campo fenestrado? El cabo distal del hilo, pues tampoco tiene que entrar en contacto con la ropa del paciente, ni con la camilla, ¿no? Ni con nuestro guardapolvo, porque imagínense, trabajamos todo el día con un guardapolvo. Justo antes hemos visto un paciente, digamos, contaminado. No debería tocar, ¿no? Entonces, hacer la sutura de una manera muy antiséptica, muy limpia, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos las jeringas de 1 ml y 10 ml. ¿Para qué las dos? Tenemos niños, a veces tenemos señoras que son sensibles al dolor, porque la aguja grande les hace doler, no van a poder. Entonces, primero podemos empezar la anestesia con una lidocaína al 2%, con la aguja de 1 ml, que es la subcutánea, ¿no? Entonces, instillamos primero, ya no va a tener dolor y podemos ya usar la jeringa de 10 ml. ¿Qué más vamos a tener como materiales también? Los hilos, ya sean estructuras reabsorbibles o no absorbibles, ¿no? Pinzas con dientes, tijeras y bisturí. Una vez que ya hemos hecho la antisepsia, colocamos nuestra anestesia, tienen que volver a hacer la antisepsia, pero de manera más rigurosa, porque ya no va a tener dolor, ¿no? Pueden usar los separadores que les he mostrado, los Farabeo o las Fingazita que dicen, los Bachmann. Separamos mejor y hasta podemos encontrar trocitos de piedra, trocitos de vidrio, maderitas, ¿no? Como ya está con anestesia, podemos separar sin miedo y hacer una limpieza más exhaustiva. ¿De acuerdo? Aquí está el material de sutura, que era el otro punto. Como material de sutura principal van a estar los hilos, ¿no? Sin embargo, con el advenimiento de la tecnología, pero desde hace muchos años también se usan las grapas metálicas, ¿no? Listo.
disponible en muchos hospitales, tratando siempre de evitar que la cicatriz sea muy gruesa, muy hipertrófica. En ese sentido, hay muchas formas, digamos, en este caso tiene por ejemplo, las grapas metálicas, las suturas, las transfusionales, absorbibles y no absorbibles, pero también este tipo de, no sutura, pero que sí cumple con ese propósito, ¿no es cierto? Y es frecuente que las mamás, papás, van a venir a su consulta buscando que a su niño les resuelvan un corte, pero sin hilos, sin sutura. Entonces, las mujeres en edad muy joven también no les gusta la sutura, básicamente por estética. A nadie nos gusta, ¿no? Nadie nos gusta. En la carita que me pongan unos puntos, difícil de aceptar, y más cuando son niños. Entonces, hay en ese sentido unos hilos de las adhesivas, por ejemplo, en el mercado, ¿no? Pero ¿cuáles serían las condiciones para yo acceder a ese pedido o ofrecerle, digamos, podemos realizar con este material? Tienen que ser heridas, pero de bordes muy lineales, limpios los bordes. No vamos a poder aplicar este tipo de métodos si la herida es irregular. No vamos a poder hacerlo. Otra cosa es que no haya tensión, es decir, que esté tensionado, y yo que trate de aproximarlo, no vamos a poder, ¿no? Entonces, en algunos lugares, en algunas partes del cuerpo sí lo vamos a hacer, por ejemplo, la frente, la cara, tal vez en el tórax, pero otros lugares de gran, digamos, movimiento, rodilla, el muslo, difícil, ¿no? Entonces, superficiales y lineales tendrían que ser para nosotros poder aplicar este tipo de métodos. ¿Qué requisitos para elegir los hilos? Fuerza de tensión. Primero tenemos dos fuerzas de tensión. Una, la que aplicamos con el hilo a los bordes para afrontarlos, y otra, la que opone el mismo tejido, la resistencia que está oponiendo el mismo tejido, ¿no? Debe ser el hilo fácil de manejar, mínimo de fuerza, dice, ¿no? Para introducir en el tejido. Pero para eso nos vamos a fijar también que hay agujas con puntas circulares y otras cortantes. Entonces, también debe estar siempre un hilo, tiene que fijarse que sea estéril, nuevo. No vale de que un puntito hemos usado a otro paciente y esto no sirve para otro paciente. No, eso está contaminado, salvo que hayan esterilizado, digamos, un hilo C, un hilo steel, haya sido sometido a un proceso de esterilización. Pero siempre tiene que ser un hilo nuevo y hilo estéril. Integridad y fuerza debe estar intacto, o sea que no tiene que ser un hilo desquebrajado, vencido, secado. Por ejemplo, el cadmio viene con un líquido especial para mantener, digamos, los hilos, ese hilo de la mejor calidad. Pero si ese hilo, de alguna manera, ese envase ha sido pinchado, ya no va a tener el líquido que lo conserva, y va a ser, cuando lo saquen, de hecho se va a romper, se va a desquebrar. ¿Qué más? Debe ser el hilo no electrolítico, es decir, que no provoque mucha reacción, no capilar. ¿Qué quiere decir esto? Si a un plástico le echo agua, el agua resbala, pero si a una tela le echo agua, la tela absorbe el líquido. Entonces hay hilos de esa naturaleza, por ejemplo el hilo nylon es un derivado del petróleo, pero no va a ser permeable, o sea, no entra el agua, el líquido dentro del hilo, pero sí va a entrar el agua o el líquido dentro del hilo cadmio, el hilo cera, ya que se consigue también. No alergénica, no carcinogénica. Debemos también pensar que los hilos tienen que causar la mínima reacción. De hecho, si aplicamos un hilo, lo que menos queremos es que, aparte de la cicatriz, cause otro tipo de reacción también, ¿no? Eso no queremos. Resistir cuando se anuda. Hay hilos como la seda, el ticril y el cadmio de menor diámetro que sí nos permiten hacer hilos muy firmes, pero el cadmio cromado, el cadmio de mayor diámetro, o el nylon, cuando hacemos los nudos, son sueltos. ¿Qué nos dicen? Debemos hacer ¿cuántos nudos? Nunca más de 3 ni menos de 3. Eso dicen, ¿no? Pero cuando son hilos, el cadmio cromado, el cadmio simple o el nylon, y especialmente
gruesos, entonces deberíamos poner por lo menos 5 nudos, ¿no? Para que no se deslice. Mínima sección tisular, comportamiento predecible, es decir, que yo quiero que este hilo en unos 5 o 6 días y ya se vaya saliendo solito, por ejemplo, un calmo, ¿no? Calmo simple. Si aplico el mucosa ahora, en unos 5 o 6 días por el movimiento, por la constante humedad, en unos 5 o 6 días se va a caer. Entonces me ha caído esto, ya, pero ya cumplido su propósito, ¿no? De afrontar los bordes, ¿ya? Luego el calibre uniforme, no puede haber un hilo, una parte más gruesa y otra delgada, puede ser delgada, eso no puede. ¿Ya? Con respecto a la codificación del material de sutura, y es algo que todos tienen que saber esto, ¿no? Ya sea del área clínica, quirúrgica, los clínicos igual ponen tubos, igual ponen catéteres, igual tienen que saber qué hilo aplicar. ¿De acuerdo? Entonces, primero, para empezar, tenemos los diámetros. En esto de los diámetros vamos a tener los que llevan ceros y los que no llevan ceros, teniendo como punto medio, por ejemplo, aquí, ¿no? El cero, este sería el 1 0, 2 ceros, que en el empaque nos va a mostrar de esta manera, 5 ceros, ¿no? Este es el 9 ceros, para no repetir tantos ceros, entonces ponen 9 ceros. Pero si el hilo no lleva el 0, asumimos que es el 1, y el 1 es grueso, ¿sí o no? Es grueso. Los que no llevan ceros, pues son hilos gruesos. Los que llevan ceros, mientras más ceros tengan, más delgado, ¿sí? Mientras más ceros, más delgado. Ahora, ¿qué también vamos a ver en un empaque o en un sobre de hilo? Nos da varios datos, y esos datos tenemos que conocerlos, porque vas a querer suturar un tejido y te va a ofrecer la licenciada cuál hilo quieres. Entonces tienes que saber. Primero, aquí podemos tener 2 o 3 letras, dependiendo. ¿Qué nos va a decir? Primero, la primera letra nos va a decir el segmento de aguja con respecto a un círculo, ¿ya? Por ejemplo, en la H nos dice que es medio círculo, ¿no? Pero hay algunos que van a tener 3/8, entonces sabemos que va a ser de 8, la tercera parte, 3 de 8, ¿no? 3 de 8, 2, 3. Entonces esta forma va a tener, este tamaño va a tener el hilo, ¿de acuerdo? ¿Qué más nos va a decir esta nomenclatura, digamos, esta codificación? La segunda nos va a decir el cuerpo que tiene esa aguja, ¿ya? El cuerpo con relación a, el cuerpo puede ser ya sea redondo, o sea, otros angulares. Puede decir, en este caso esta parte nos dice la punta, esta punta es cortante, esta punta es circular, ¿ya? Hay otra circular, pero con el punto más grueso, entonces es más rombo, ¿no? Entonces, dependiendo de todo eso, ustedes harán la elección del hilo para el tejido que ustedes quieran suturar. ¿Qué más? El calibre, aquí nos dice, este es 1, sería de este grosor, ¿ya? No nos dice un 0, el 1 0 es más delgado, ¿no es cierto? Es más delgado. ¿Qué más? Este número que viene después de las 2 o 3 letras nos informa del tamaño de la aguja, es decir, 30 milímetros, ¿no? Y de hecho aquí está, esta aguja redonda y es de 30 milímetros, ¿no? Entonces esto tenemos que conocer. ¿Qué más? La fecha de expiración siempre va a tener, y también si es un hilo absorbible o no absorbible. Como dependiendo de la empresa, nos pueden poner incluso hasta la especialidad. ¿Quiénes van a usar el hilo Micril o el Jackson? Así gruesos. Los gruesos vamos a usar los cirujanos generales para peritoneo, fascias, los traumatólogos, ¿no? Los fascias musculares, ¿no? Hay mucha tensión. El plástico no va a usar, de hecho, mucho de esto, ¿no? Más es sensible. El plástico va a usar esto ya en cavidades más profundas, en planos más profundos. Pero más que todo, incluso aquí nos dice, ¿no? Especialidad, parece cirugía general, ¿no?
¿Qué más? Entonces también aquí nos dice este redondito, quiere decir, ¿no? Punta de ojo, redonda, micropunta, cortante, ¿no? La forma también, cómo está la punta, porque si elijo para piel, uno con esta punta, no vendrá, no vendrá. Por eso la mayoría de los hilos nylon tienen esto, atraviesa con facilidad lo que es hilo. ¿Qué características debe tener la sutura? A ver, vamos a ver. ¿Qué es el calibre? Ya habíamos dicho que tendrían que tener todos del mismo calibre, un calibre uniforme. Y vamos a ver, de acuerdo al número de ceros, es más delgado, más ceros más delgado. La fuerza tensil que puede soportar un hilo al aplicar es el nudo. Va a ir siempre también en contra de la fuerza que opone el tejido mismo. También, ¿qué es la capilaridad? La capilaridad es el paso, como ya les explicaba, el paso del líquido hacia el hilo mismo. Y miren este concepto. Las suturas permiten el paso de líquidos tisulares a lo largo de la línea de sutura y es directamente proporcional a la retención de bacterias. Las que son de tipo multifilamentoso poseen mayor capilaridad. Entonces, si es un área infectada, usamos un hilo cero, usamos un hilo cálido, como son muy capilares y permeables, toda la sutura que estamos haciendo se va a infectar. Punto infectado, toda la sutura se va a infectar. Que un punto se infecte, toda la sutura ya está infectada. Memoria. Memoria es la cualidad que algunos hilos tienen de estar siempre veniendo enrollados, doblados, van a seguir así, entonces no se van a ser un poco de difícil manejo. Coeficiente de fricción, el hilo nylon va a resbalar mejor que por ejemplo el hilo seda. El hilo seda es un hilo trenzado, multifilamentoso, entonces al paso por el tejido va a ir, digamos, raspando. Esa es la fricción. Extensibilidad, todo hilo cuando hacemos un nudo vamos a aplicar cierta fuerza, ¿no? Vamos a hacer cierta fuerza. Si después de eso el tejido que hemos hecho la sutura, de lo inflamado, de lo edematizado que estaba, se desinflama, baja, digamos, el edema, la sutura que hemos hecho puede quedar suelta. Entonces, esta cualidad de flexibilidad va a hacer que el hilo, digamos, que se ajuste, no se va a volver suelto, ¿ya? Y la reacción tisular, todos queremos que no provoque mayor reacción, ¿no? En los tejidos, no provoque irritación, tampoco provoque rechazo, ¿ya? Aquí tenemos la clasificación dentro de los hilos y el material de sutura tenemos los absorbibles y los no absorbibles. Ambos vamos a tener los naturales y sintéticos, ya sea orgánicos y inorgánicos. Absorbibles podemos tener naturales y sintéticos, monofilamento y multifilamento. Los no absorbibles, de la misma manera, podemos tener naturales, sintéticos, monofilamentos y multifilamentos. Entonces vamos a empezar. Los absorbibles son aquellos hilos que, gracias a sus características, van a ir desapareciendo o integrándose a nuestro cuerpo, a nuestro tejido, de acuerdo al pasar de los días. Hay algunos hilos que se perderán o perderán la resistencia, luego desaparecerán, se absorberán mucho antes que otros hilos. Y aquí tenemos uno de los más usados, un excelente hilo, es el cadmio.